Cámara Gesell en el Perú. ¿Qué es? ¿Cómo funciona y por qué es tan importante en la justicia? Imagina por un momento a un niño víctima de abuso sexual, o a una adolescente víctima de violencia extrema, o a una mujer profundamente afectada psicológicamente después de sufrir agresiones. Ahora imagina que esa persona debe repetir una y otra vez su historia, frente a policías, fiscales, médicos, jueces, abogados y extraños, reviviendo constantemente el trauma, repitiendo detalles dolorosos, volviendo emocionalmente al momento de la agresión. Durante muchos años, eso ocurrió dentro de los sistemas de justicia en distintos países, y el daño psicológico podía ser devastador. Por eso surgió la necesidad de crear mecanismos especializados que permitan obtener declaraciones sin destruir emocionalmente a las víctimas. Y precisamente ahí aparece una herramienta fundamental, la Cámara Gesell, uno de los mecanismos más importantes dentro del sistema de protección de víctimas en el Perú. Pero, ¿qué es realmente la Cámara Gesell? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes participan? ¿Qué delitos se investigan allí? ¿Qué leyes la respaldan? ¿Puede reemplazar una declaración judicial? ¿Y por qué es tan importante dentro de la justicia moderna? Hoy analizaremos absolutamente todo sobre la Cámara Gesell, desde su fundamento legal hasta su funcionamiento práctico dentro del sistema peruano. ¿Qué es la Cámara Gesell? La Cámara Gesell es un ambiente especializado diseñado para recibir declaraciones de víctimas vulnerables, especialmente niños, niñas, adolescentes y personas afectadas por delitos graves. Su finalidad principal es evitar la revictimización, es decir, evitar que la persona vuelva a sufrir daños psicológicos durante el proceso judicial. Origen del concepto. El sistema toma su nombre del psicólogo y pediatra estadounidense Arnold Kessel, quien desarrolló métodos de observación conductual mediante espacios divididos por vidrio unidireccional. Con el tiempo, esta metodología fue adaptada al ámbito judicial y forense, especialmente para entrevistas a menores y víctimas vulnerables. Finalidad principal. La finalidad de la Cámara Gesell no es únicamente obtener información, también busca proteger emocionalmente a la víctima, porque el sistema de justicia no puede investigar causando más daño. La declaración debe obtenerse de manera segura, especializada, controlada y psicológicamente adecuada. Fundamento legal en el Perú. La Cámara Gesell tiene respaldo en diversas normas nacionales e internacionales, entre ellas, la Constitución Política del Perú, el Código Procesal Penal, la Ley número 30.364, la Convención sobre los Derechos del Niño, normativas del Ministerio Público y protocolos especializados de atención a víctimas, relación con derechos humanos. El uso de la Cámara Gesell está vinculado a derechos fundamentales como la dignidad humana, la integridad psicológica, el interés superior del niño, el acceso a la justicia y la protección frente a la violencia. El Estado tiene obligación de investigar delitos sin destruir emocionalmente a las víctimas. ¿En qué casos se utiliza? La Cámara Gesell se utiliza principalmente en delitos que involucran víctimas vulnerables. Por ejemplo, violencia sexual, abuso sexual infantil, violencia familiar, maltrato infantil, trata de personas, violencia psicológica severa y otros delitos traumáticos, especialmente cuando declarar repetidamente podría generar daño emocional. ¿Cómo es físicamente una Cámara Gesell? Generalmente está compuesta por dos ambientes. Primer ambiente, sala de entrevista. Es el espacio donde se encuentra la víctima junto al profesional entrevistador. Debe ser un ambiente seguro, tranquilo, adecuado psicológicamente y libre de intimidación. Muchas veces incluye mobiliario amigable, juguetes para menores, colores neutros y espacios diseñados para reducir ansiedad. Segundo ambiente, sala de observación separada mediante un vidrio unidireccional. Desde ahí observan fiscales, jueces, defensa técnica y otras partes autorizadas. La víctima normalmente no puede verlos. Esto evita presión psicológica innecesaria. El vidrio unidireccional. Uno de los elementos más conocidos. Permite observar sin ser visto.
La finalidad es evitar que la víctima se sienta intimidada, especialmente frente a el agresor, abogados o autoridades numerosas. ¿Quién realiza la entrevista? La entrevista normalmente la realiza un profesional especializado, generalmente un psicólogo o entrevistador forense capacitado. No cualquier persona puede conducir una entrevista en cámara Gesell, porque existen técnicas específicas para evitar sugestión, evitar presión, reducir contaminación del relato y proteger emocionalmente a la víctima. Importancia del entrevistador. El entrevistador cumple un rol fundamental. Debe generar confianza, mantener neutralidad, evitar inducir respuestas y permitir que la víctima relate hechos libremente, especialmente cuando se trata de menores, participantes dentro del procedimiento. Veamos quiénes participan y cuál es la posición de cada uno. La víctima es el centro del procedimiento. Todo el sistema debe orientarse a proteger su integridad emocional y psicológica. La víctima no está obligada a enfrentar directamente al agresor durante la entrevista. El psicólogo o entrevistador forense es quien conversa directamente con la víctima, hace preguntas técnicas y adapta el lenguaje según edad, madurez, nivel emocional y vulnerabilidad. El fiscal dirige la investigación penal, observa la entrevista desde la sala de observación, puede sugerir preguntas a través del entrevistador, pero no interroga directamente hasta la víctima. El juez en algunos casos participa supervisando legalidad del procedimiento, especialmente cuando la declaración tendrá valor probatorio anticipado. La defensa del investigado. La defensa también puede participar observando, porque debe garantizarse el derecho de contradicción y debido proceso. Sin embargo, la interacción es indirecta. El abogado de la víctima puede participar velando por los derechos de la persona entrevistada. ¿Por qué es tan importante evitar la revictimización? Porque revivir constantemente un trauma puede generar daños psicológicos graves, especialmente en menores. Muchos niños víctimas de abuso sienten culpa, vergüenza, miedo, confusión y ansiedad extrema. Repetir una y otra vez los hechos puede profundizar el trauma. Entrevista única. Uno de los objetivos más importantes es evitar múltiples declaraciones. Por eso muchas veces se busca que la entrevista en cámara Gesell tenga valor probatorio importante dentro del proceso. Así se reduce la necesidad de repetir interrogatorios. Valor probatorio. La declaración obtenida puede constituir prueba relevante dentro del proceso penal, especialmente cuando fue realizada respetando garantías legales y técnicas. Importancia en casos de abuso sexual infantil, uno de los contextos donde más se utiliza, porque los menores pueden tener enormes dificultades para expresar hechos traumáticos, especialmente frente a ambientes judiciales tradicionales. La cámara Gesell busca crear condiciones emocionalmente menos agresivas. ¿Se puede manipular a un menor? Este es uno de los temas más delicados. Por eso existen protocolos estrictos. Las preguntas deben evitar sugerencias, presiones, manipulación o inducción de respuestas. El entrevistador debe actuar técnicamente. Principios que rigen la entrevista. Entre los principales principios encontramos interés superior del niño, no revictimización, protección integral, debido proceso, dignidad humana y respeto psicológico. Relación con la ley 30.364. La ley número 30.364 fortaleció el uso de mecanismos especializados para víctimas vulnerables, especialmente en casos de violencia familiar, violencia sexual y violencia contra mujeres y menores. Coordinación institucional. La cámara Gesell implica trabajo coordinado entre Ministerio Público, Poder Judicial, psicólogos forenses, policía especializada, UDAVIT y defensa técnica. Ejemplo, narrativo, completo. Imaginemos a una niña de 9 años víctima de abuso sexual. Tiene miedo, llora constantemente y no puede explicar fácilmente lo ocurrido. En lugar de llevarla a múltiples interrogatorios traumáticos, el sistema activa una entrevista en cámara Gesell. La menor ingresa a una sala tranquila, solo conversa con una psicóloga especializada. Mientras tanto, el fiscal, la defensa y otras partes
Observan desde otra sala, la entrevista queda registrada y se evita que la menor tenga que repetir constantemente el trauma frente a múltiples autoridades. Ese es precisamente el objetivo del sistema: investigar sin destruir emocionalmente a la víctima. Realidad y desafíos en el Perú. Aunque la cámara Gesell representa un enorme avance, también existen desafíos. Por ejemplo, falta de infraestructura, déficit de especialistas, sobrecarga de casos y demoras institucionales. En algunas zonas del país todavía existen limitaciones importantes. Importancia dentro del sistema de justicia. La cámara Gesell cambió profundamente la manera de investigar delitos contra personas vulnerables, especialmente menores, porque introdujo una idea fundamental: la justicia también debe proteger emocionalmente. Reflexión final: un sistema judicial verdaderamente humano no solo busca condenar culpables, también debe evitar que las víctimas sufran nuevamente mientras buscan justicia. Y precisamente por eso existe la cámara Gesell: para escuchar sin destruir, para investigar sin traumatizar y para proteger mientras se busca la verdad. La cámara Gesell representa uno de los mecanismos más importantes de protección psicológica dentro del sistema peruano. Su finalidad no es únicamente obtener declaraciones. Su verdadero propósito es humanizar la justicia. En el siguiente episodio analizaremos la declaración única en menores y víctimas vulnerables. Explicaremos cómo se convierte en prueba, qué requisitos legales existen, qué errores pueden invalidarla y cómo influye dentro de un proceso penal en el Perú.